no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. ¿Sobre quién? Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Señor, le damos gracias por esta palabra. Yo sé que nos va a hablar en esta tarde noche. Le pedimos para que abra nuestro entendimiento para comprender cada día más su palabra, Señor. Sabemos que hay veces cosas que nos habla y no las entendemos, Señor. Por eso queremos que nos dé sabiduría y entendimiento, que podamos comprenderlas mejor. Le pedimos para que en esta tarde cada uno de mis hermanos realmente tome para sí esta palabra, Señor, que la ponga en práctica, no solamente la guarde como una predicación más, Señor, sino que realmente la viva, la disfrute con toda su familia, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Bueno, el tema de esta tarde se llama maldiciones generacionales. Dice ahí, en Deuteronomio 20, versículo 4: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? Adorar imágenes. Versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas. ¿Y qué nos enseñaron nuestros padres? Inclinarnos, rodillas. Yo recuerdo que desde la entrada del templo hasta el frente, de rodillas, y llevábamos, me acuerdo que una flor. Dice: no, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres. ¿Sobre quién? Sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. El detalle que muchas veces como iglesia ignoramos todos estos aspectos espirituales. Hay otra versión que dice: y castigaré a los hijos, a los nietos y a los bisnietos. Es importante las decisiones que tomamos nosotros como padres, porque puede afectar tanto positivo como negativo. ¿A quién? A nuestros hijos. ¿Y a quién más? A nuestros nietos. ¿Y a quién más? A nuestros bisnietos. Por un error que cometamos. O si hacemos lo bueno, vamos a traer ¿qué? Bendición a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Es importante, dile a tu hermano que tienes al lado, es importante las decisiones que tomas. El detalle es que como cristianos hay veces que muchas veces no creemos. Y luego hay gente que se pregunta: oye, pero fulanito era cristiano, no faltaba a la iglesia, y sus hijos son unos ladrones, y sus hijos son esto, y sus hijos son borrachos, sus hijos son golpeadores. Pero ¿por qué si salieron de unos padres cristianos? Porque tal vez esos padres cristianos muchas veces ignoraron las maldiciones que teníamos que romper. El detalle que muchas veces nosotros somos escépticos. ¿Qué es una persona escéptica? Que no cree o que duda. Muchas veces no crees en las profecías, pero vemos que al mundo sigue creciendo lo que es la adivinación. Y los cristianos: no, yo no creo en los profetas. Para mí que son unos mentirosos. Muchas veces no crees en la liberación. ¿Y el mundo en qué cree? En la brujería. Y tú no crees que orando pueden ser salvos, que pueden ser libres. Hay veces que tú no crees ni en los milagros, dudas. ¿Y de veras Dios estará actuando en esa iglesia? ¿Y de veras Dios aún en el 2024 seguirá haciendo milagros? Y vemos que la gente va y acude con el santero. Al rato tus hijos los vas a tener acudiendo con el santero por tu incredulidad. Y dice la palabra de Dios, dice: visitaré la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y hay veces que no creen en la guerra espiritual, y los demonios se la pasan atacando a toda tu familia. Ay, de veras los demonios andarán aquí en la tierra, y de veras los demonios existen, no los vemos. Y ese es el detalle, que como cristianos muchas veces somos incrédulos. Muchas veces somos como ese personaje en la Biblia que decía que quería ver para creer. Y vemos que
Vamos a ver lo que dice Deuteronomio 7, versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. ¿Y es un Dios qué? Fiel. ¿Es un Dios qué? Fiel. ¿Qué significa fiel? Que no falla, que cumple. Dice, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos. ¿Hasta cuántas? Hasta 1000 generaciones. ¿Y de quién depende? De nosotros. Para que nuestros hijos sean bendecidos, para que los hijos de nuestros hijos sean bendecidos. Dios quiere una iglesia santa, pero Él también quiere una iglesia de guerreros. Amén. Dios no quiere levantar una iglesia solamente carnal, una iglesia débil. Él quiere una iglesia fuerte en su palabra. Él no quiere una iglesia bajo la oscuridad o por falta de entendimiento. Dios quiere una iglesia realmente que siempre esté atenta a todo lo que nos rodea. Dice la palabra de Dios que el diablo ¿dónde anda? En la tierra, rodando. A ver, ¿dónde ataca? Cuando llegó con nuestro Señor, ¿qué le dijo? ¿De dónde vienes? ¿Y qué dijo? De andar por la tierra y de andar rondando por ella. A lo mejor anda rondando tu casa y anda viendo a ver dónde entra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Estar fuertes y con la presencia del Señor, amén. Porque si no, el enemigo nos va a destruir. Tú le abres tantito la puerta y ¿qué va a hacer el enemigo? Va a entrar. Le abres una oportunidad. A lo mejor estás luchando con una adicción y dices, ay, ya aguanté un mes, tantito nomás, pum, te atrapó otra vez. Ustedes han visto a los leones cuando los tienen enjaulados, pero arrímesele tantito y ¿qué va a hacer? El instinto va a querer atacar. Y así es el enemigo. Vamos a ver qué dice Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Me puedes poner la otra versión, Iván, por favor? Dice, porque no luchamos contra ¿quién? Contra gente como nosotros. Dice, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo ¿qué? Actual. ¿Tiene poder el diablo o no? Tiene poder. Dice, no luchamos contra gente. Tú muchas veces no vas a luchar con tu vecino, que a lo mejor se molesta porque tú pones alabanzas. Así era la pelea cuando estábamos con mi mamá. Le subía las alabanzas y la vecina se enojaba y le ponía la música a todo volumen, y a final de cuentas pues ya se acabó ese pleito. Pero muchas veces no vamos a luchar contra el vecino, sino contra el enemigo. Muchas veces no vas a luchar con tus familiares, que le dices, oye, esto está mal, se te van a lo mejor a molestar, te van a querer violentar. No vas a luchar contra ellos, sino contra espíritus malvados que están apoderándolos a ellos. Amén. No vas a pelear contra tus familiares, contra la vecina que te está aventando la basura. Al contrario, tú levántate y bárrale, y te aseguro que vas a modificar su actitud. No vas a pelear contra tu esposo o tu esposa. Muchas veces queremos cambiar el carácter de nuestro esposo o nuestra esposa a fuerzas. No lo vamos a lograr. Tú tienes que clamar a Dios y dejarle todo en manos de Él. Señor, cambia ese duro corazón. Señor, tengo un esposo que no le puedo decir nada porque de todo se molesta. Tú vas a perder tu tiempo si quieres estar alegando, si quieres estar peleando. Si tú discutes con él, ¿qué vas a hacer? Las cosas más grandes. Es como si le echas un leño al fuego, va a crecer. Una vez un pastor decía, dice, un pastor cristiano, dice, yo cuando peleo con mi esposa, dice, mejor me salgo de casa, media hora y regreso y le digo, ¿todavía estás enojada? Si todavía está enojada, me vuelvo a ir otro ratito. Dice, porque si me quedo a alegar voy a ocasionar más problemas. Entonces tenemos que ser sabios. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Necesitamos estar clamando, Señor, cambia su carácter, cambia su corazón, que ya no sea tan maldiciente, que ya no sea tan golpeador, que ya no sea tan tomador.
Pero tenemos que dejarlo todo en manos del Señor, amén. Porque son espíritus malignos que los tienen apoderados, dice, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo e imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. No son ellos, sino demonios que están influenciando en el carácter de tu hijo. No son ellos, sino que demonios que están influenciando para que tú nuevamente tomes la droga. Y si no tenemos la capacidad y las herramientas adecuadas, nos va a destruir, porque tienen poder, dice, tienen poder en el mundo actual. ¿Cómo nos vamos a enfrentar si nosotros andamos mal? Y vamos a ver qué dice 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 26. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver del pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab le llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto. Y allí, en venganza de la muerte de Asael su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera a espada, ni quien tenga falta de pan. Y Joab pues y Abisai su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Ahí que hizo David sobre este personaje, envió una ¿qué? Una maldición. Muchas veces no conocemos si nuestros antepasados han tenido maldiciones, y es donde nosotros nos corresponde romper todas esas maldiciones. Muchas veces no conocemos cómo fue la vida de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarabuelos. ¿Me puedes poner la otra versión, Iván, por favor? Vemos que ahí maldijo a él y a su familia por generaciones. Por generaciones. Y muchas veces nosotros venimos arrastrando maldiciones por nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, y no las sabemos. Y aquí vemos que David lo maldijo. 2 de Samuel 3, verso 26. Dice: en cuanto salió de hablar con David, mandó a decirle a Abner que regresara, pero sin decirlo a David. Abner ya había llegado al pozo de Sira, pero regresó a Hebrón. Tan pronto como llegó a la entrada de la ciudad, Joab lo llevó aparte, como si quisiera decirle algo a solas, y le clavó un cuchillo en el estómago. Así fue como Joab y su hermano Abisai se desquitaron de la muerte de su hermano Asael en la batalla de Gabaón. Cuando David supo lo que había pasado, dijo: juro por Dios que ni yo ni mi gente tenemos culpa de la muerte de Abner. Que Dios castigue a Joab y a toda su familia, que entre ellos siempre haya ¿qué? Entonces, ¿qué puede venir a nosotros? Enfermedad. ¿Por causa de quién? De nuestros padres, de nuestros abuelos, y muchas veces no lo sabemos. Dicen: ¿por qué me la paso tanto tiempo enfermo? Dice: cuando David supo lo que había pasado, dijo: juro por Dios que ni yo ni mi gente tenemos la culpa de la muerte de Abner. Que Dios castigue a Joab y a toda su familia, que entre ellos siempre haya enfermos, que la piel se les pudra y sus heridas no se cierren, que entre ellos que haya entre ellos cojos y que se mueran de hambre, o que los maten en la guerra. Vemos que lanzó una maldición. Muchas veces no sabes si tus abuelos, tus bisabuelos hicieron algo incorrecto, y a lo mejor una persona dijo: ojalá tu familia se muera. Y es una maldición que lanzan a nuestra familia, y que muchas veces como generaciones la venimos cargando y no sabemos. Por ejemplo, yo investigando, yo no conozco todos mis antepasados, pero bueno, los más allegados, mi abuelo paterno y mi abuelo materno, los dos tuvieron otras mujeres. Entonces, ¿qué viene uno cargando? Esa maldición de mis abuelos. Mi abuelo tuvo 3 señoras, un montón chiquillos por todos lados, mi otro abuelo materno, otro por fuera del matrimonio, y todo eso venimos cargando y muchas veces no lo sabemos. Y nosotros tenemos que romper esas maldiciones. Señor, en tu nombre poderoso rompemos las maldiciones en mi vida.
A partir de hoy mi generación va a ser una generación buena, una generación que respete el matrimonio, una generación que lo honre. Pero si no sabemos esto, venimos cargándolo. Y al rato te da la tentación y caes y dices, pero ¿por qué caí si yo era cristiano? Si yo estaba en la alabanza, si yo estaba... Porque vienes cargando una maldición que aún no has quebrantado, que muchas veces no sabes. Pero también hay veces que espiritualizamos todo. En veces se va la luz y decimos, diablo cochino, ya se fue la luz. Le echamos la culpa al diablo. Pero para eso tenemos que pedir ¿qué? Discernimiento, ¿sí? Puede haber otro caso donde tú estés preparando un evento grande para alabar al Señor y se va la luz. ¿Qué puede ser? Ahora sí puede ser a lo mejor obra del diablo, porque el diablo tiene poder o no, tiene poder. ¿Qué pasó en la casa de los hijos de Job? Dice que ellos estaban comiendo a gusto y ¿qué vino? Fuertes vientos. ¿Y qué pasó? Les tumbó la casa y los mató a todos. Puede actuar el diablo. Dice, va a haber un evento y donde van a alabar a Dios, deja intervenir. Y casi siempre ha sucedido. Ahí está el pastor. Cuando va a haber un evento siempre hay pruebas y él siempre ora por cualquier evento. Señor, vamos a hacer cadena de ayuno porque va a haber tal evento. Siempre lo dice. ¿Por qué? Porque sabe que va a haber pruebas y donde el enemigo se va a levantar porque no va a querer que nosotros realicemos ese evento. ¿Sí me doy a entender o no? O sea, hay veces que a lo mejor es cosa natural, hizo un corto, pues se fue la luz, pero tenemos que pedir discernimiento para saber si es bueno o es malo, si es de Dios o es del diablo. Amén. Tenemos que entenderlo. Vamos a poner otro ejemplo. Todos tenemos niños. ¿Es normal que se caigan o no? Es normal que se caigan. ¿Es normal que se raspen? Es normal que se raspen. Yo recuerdo que andaba enseñándome bicicleta y caí en un espino, y así se enseña uno. Y los accidentes en los niños son muy comunes. Ellos andan correteando, no se fijan, ya se dieron un chipotazo. Pero vamos viendo por otro lado. Estaba acomodándolo del tema y le dije, Señor, ahora entiendo varias cosas. Hay veces que no discernimos qué es lo que está pasando en nuestra familia. Todos conocen a mi hermano David, ¿verdad? ¿O no lo conocen? ¿Él a qué se dedica? ¿Cuál es su profesión? La música. Él todo el tiempo le ha servido a Dios. Él fue el líder de alabanza de este lugar. Ahorita está participando en una iglesia de las más grandes en Guadalajara. Está en el coro, está en la música, le toca tocar, le toca cantar en el ministerio de alabanza. ¿Y dónde creen que el diablo estuvo atacando? En su físico. Ahora me comprendía, y bueno, Dios, tú tenías un propósito de él, y el enemigo quiso trabarlo, el enemigo quiso destruirlo, porque tiene una cicatriz muy grande en la mano. Le quiso destruir las manos. ¿Qué es lo que toca él? El piano. Yo una vez fui a un concierto de él y me dejó con la boca abierta y dije, wow, Dios, hiciste cosas grandes en su vida. Yo estaba con él cuando me sucedió ese accidente y me dice, hermano, me corté. Le digo, a ver, enséñame, muéstrame. Cuando se quita la mano, los tendones, el hueso, todo salido. Yo dije, esto no es cortada. Me asusté. A raíz de eso, él quedó con un tic. No sé si sería por el impacto, el susto. Tuvieron que coserle la mano, tuvieron que restaurarle los tendones. Y yo digo, wow, Dios, tú eres grande porque restauraste su mano. El enemigo no quería que te sirviera, tú querías destruir su mano. Al poco tiempo, ¿dónde creen que le volvió a atacar? En la mano, se dislocó el hombro. Y lo estaba analizando y dice, bueno, hay veces accidentes que es de forma natural, pero hay otros que dices, el enemigo te ataca porque él quiere destruirte, porque tu vida tiene un propósito. Más adelante resulta que se encaja una cuchara en la garganta y él se dedica a cantarle a Dios, y él me dice, yo quiero dedicarle el tiempo completo a alabar. Es decisión de él, pero el enemigo busca la manera de destruir. Le atacó la mano, gracias a Dios la mueve, el tic se le quitó, le atacó la garganta, se le encajó. Luego en otra acción
se resbala, pega en el filo de un sillón y se le desprende el labio. El enemigo va a buscar la manera de destruirte, de que tú no llegues al propósito para honrarle a Dios. Y ahí es donde entiendes, dices, bueno, hay accidentes de accidentes. Pero si ves que estás constantemente en una cosa y en otra y en otra, ahí tienes que decirle, Señor, dame discernimiento, qué maldición vengo cargando de parte de mis padres. Y ahí es donde nosotros tenemos que romperlas. Amén. Porque si no, las vamos a seguir transmitiendo a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Y en veces no lo entendemos, no lo comprendemos. Debes de darle gracias a Dios porque estás bien. Amén. Yo no sé para qué te va a utilizar Dios, en qué ministerio te va a usar Dios, pero tú siempre búscalo con todo tu corazón. Dile, Señor, rompe todas las maldiciones que venga cargando desde mis padres, que a partir de mi generación será una generación limpia, una generación que te honre, una generación que te dé la honra con su manera de vivir. Amén. Y tenemos que luchar con eso. Señor, manda legiones de ángeles a que acampen alrededor de mi familia. Realmente es un milagro que Él mueva la mano. En el momento que yo lo vi, me impactó. Le dije, hermano, esta no es una cortada, todos los ligamentos por fuera. Tiene una cicatriz grande. ¿Por qué? Porque Él sabía que iba a usar un instrumento especial para la gloria y honra de Dios. Muchas veces necesitamos pedir discernimiento para comprender el por qué nos suceden las cosas. Decirle, Señor, guarda a nuestros hijos, porque son herencias que cargamos desde nuestros padres, y necesitamos saber cuáles son para poder romperlas y liberarnos de ellas. Juan capítulo 8 versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertara, será verdaderamente libre. ¿Quién nos puede hacer libres? Nuestro Dios, nuestro Jesús. Amén. Hay maldiciones que tú vas a heredar. Hace un momentito un hermanito dijo, ay, a lo mejor eres prediabético, y dice Iván, cancelo tus palabras. Son cosas que estamos declarando y a lo mejor los decimos chistosamente, pero son maldiciones que se heredan. Y quiero que sepan que se heredan los problemas mentales, se hereda la diabetes. Cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico en el consultorio, lo que preguntamos, ¿es diabético? ¿Es hipertenso? ¿Tiene problemas cardíacos? ¿Por qué? Porque eso se hereda. Y nosotros tenemos que saber qué enfermedades cargaron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, para nosotros romper. Señor, a partir de mi generación es una generación sana. Todos mis familiares han muerto de cáncer, todos mis familiares han tenido diabetes, pero a partir de mi generación es una generación sana, una generación limpia, una generación que te honra. Porque tú vienes cargando a lo mejor depresión desde tus antepasados. A lo mejor tus padres tuvieron tanta depresión, tanto estrés, y se descargaron contigo, y luego ahora tú lo estás haciendo con tus hijos. Son cosas que tenemos que romper. Si tú tuviste antecedentes, antepasados con anemia, con cáncer, problemas cardíacos, Señor, he tenido familiares con problemas cardíacos, declaro que mi corazón late y late por ti con todas mis fuerzas. Amén. Es un corazón sano. Si en tus antepasados ha habido un montón de divorcios, tú tienes que declarar que a partir de tu generación va a ser una generación de que mantenga su matrimonio hasta que la muerte nos separe. Y tú te pones a analizar, híjole, tengo tantos primos divorciados, tengo tantos tíos divorciados. Tienes que romper esa maldición. Si tienes antepasados que sufrieron esterilidad, tienes que declarar fruto en tus hijos, en tus hijas. Amén. No va a haber más estéril. Tú dijiste en tu palabra que debemos de multiplicarnos y fructificar. Amén. Si a lo mejor tus generaciones antepasadas vienen con fracasos financieros, a partir de hoy declaro que mi generación va a ser una generación libre financieramente, una generación próspera, una generación que tenga para bendecir a los demás, a aquellos que no tienen trabajo. Pero es tu decisión el romper todas esas maldiciones que vienes cargando de generación en generación.
Si tus padres fueron mujeriegos, tus abuelos, tú vas a tener una tendencia ¿a dónde? A ser infiel. Si tu padre fue alcohólico, tienes esa maldición. Fíjense en la mayoría de familiares donde los abuelos, los padres, los hijos toman. ¿Por qué? Se va dando de generación en generación. Existe el mundo espiritual y muchas veces no lo conocemos. Cuando usted está adorando a Dios en este lugar, está sucediendo algo en el mundo espiritual. ¿Para qué son los intercesores? ¿Qué hacen los intercesores? Oran por los demás. Están peleando, están luchando con la oración. Y la Biblia habla de maldiciones espirituales. Ya vimos ahorita también cómo el rey David le dijo: y va a haber maldición en tu familia, va a haber cojos, va a haber enfermos, va a haber leprosos, se van a estar muriendo de hambre. Si entendimos lo que es una maldición generacional, ¿qué es? Maldición sobre los hijos y los nietos y los bisnietos. Algo que vamos dejando. Son patrones o sufrimientos de conducta negativa que se transmiten de generación en generación dentro de la familia. ¿Amén? Las acciones inmorales de nuestros ancestros pueden visitar nuestra generación. Tal vez dentro de tu linaje tu tatarabuelo fue adúltero, tal vez tu bisabuelo fue adúltero, tal vez tu padre fue adúltero. Tú tienes que romper esa maldición. Si en tu familia resulta que hay una madre soltera, tu mamá fue madre soltera, tu bisabuela fue madre soltera, yo no estoy en contra de las madres solteras, pero tú tienes que decirle: Señor, a partir de ahora tú formaste las familias, dijiste que va a estar varón y hembra. ¿Por qué? Porque Él quiere familias, quiere unión. Y resulta que tú pones a analizar en tu familia y dices: híjole, somos alrededor de 10 madres solteras. Señor, a partir de ahora declaro que mis generaciones, mis nietos van a formar familia. Dice tu palabra que tú nos creaste para multiplicarnos, fructificarnos, y que estarán con su pareja hasta que la muerte los separe. Señor, tú dices que nos vas a dar en abundancia. Lo mismo vas a romper maldiciones con el licor, con la rebeldía, el hurto. Por lo regular, cuando los padres roban, ¿qué van a hacer los hijos? Lo mismo. Y hay familias aquí en Tuxpan que se catalogan. Dicen: no, ahí toda la familia son bien rateros. Casi al pasón ya te andan robando. Y a lo mejor alguno de esos no es, pero lo engloban con todos por la maldición de sus padres. Amén. Hay una familia grande aquí, no voy a decir el apellido, es muy conocida, pero los padres tienen muchísimos hijos. Entre esos hijos tienen 3 homosexuales y 2 lesbianas. Son muchos, son 5 de la misma familia, hermanos todos. Y de esos ya tienen nietos, y de esos nietos también ya van 5. ¿Ustedes creen que es normal? Es decir: no, pues la onda, ya todos están haciendo homosexuales, es normal. No es normal. No es normal que en una generación de hijos de padres a hijos ya vayan 10 homosexuales. Imagínense, en la misma familia. Dices tú: no, es una maldición que tienes que romper. Yo no sé qué hubo ahí con los bisabuelos o tatarabuelos, y yo estoy atendiendo uno de ellos, y tengo un compañero hermano de ellos, también fue compañero de la escuela, y dices: híjole, son un montón. De hecho, uno se murió de SIDA. Y son familias que dices: híjole, son muy conocidas aquí, pero casi todos son homosexuales. Son maldiciones que venimos cargando y muchas veces no las conocemos. Y como cristianos tenemos que romperlas a partir del día de hoy. Amén. Tenemos que buscar: híjole, ¿qué hizo mi abuelo? Yo no conocí a mis bisabuelos, ya después voy a preguntarles también cómo fueron, porque yo no sé. Y son cosas que no conocemos. Preguntarles a mis padres cómo fueron sus abuelos, cómo fueron con su familia, fueron responsables con sus hijos, porque luego dices: bueno, el hijo es bien irresponsable con sus hijos. Sí, pero el papá fue igual.
Tengo otra compañera que ha abortado 3 veces. ¿Ustedes creen que es normal? Es una maldición que tenemos que romper. Y hoy me pongo a pensar, digo, ay, jole. Me puse a pensar en el caso de mi sobrina Ailén. Batallaron en su nacimiento. Yo recuerdo que mis padres oraban y que nazca bien y que iban a un eco y que ya la veían mal acomodada y esto y el otro. Y mis padres no dejaban de orar. Y Señor, tú declaramos que la vas a permitir que nazca bien, que nazca sana, que van a ser con bendición. ¿Por qué? Porque muchas veces el enemigo sabe que si nace ese nuevo bebé, ¿ellos a qué se dedican? A servir a Dios. Va a decir, bueno, el papá es músico, ¿qué le va a enseñar a la niña? A alabar a Dios. Ya la está llevando a cursos de música. Y es donde el enemigo busca destruir a nuestros hijos y nosotros tenemos que orar por ellos. El diablo sabe que él como padre le va a enseñar eso a su hija, no va a haber otra opción. Aunque a ella no le gusta, el padre le va a seguir enseñando eso. Y buscaba la manera de destruirla antes de que naciera. Y digo, yo en la mañana les decía, gracias Dios por que mis hijas están sanas. La más grande, yo no sabía que mi esposa estaba embarazada. Fuimos al doctor, me dice, es gastritis, le dio un montón de medicamento. Y yo decía, Dios, gracias porque ese medicamento no afectó su formación. Imagínense donde hubieran nacido mal por un medicamento que se le implementó. Dios es bueno y Dios sabe el propósito que tiene en nuestras vidas, amén. Por eso tenemos que estar orando por nuestros hijos y para que se cumpla el propósito en nuestra vida como en la de nuestros hijos, amén. ¿Me puedes poner Hechos 16, Iván, por favor, en el lenguaje actual? Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. ¿Existen o no existen los espíritus? Un espíritu de adivinación. Dice, de esa manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo esto durante varios días hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. ¿Qué tenemos que hacer? Reprender. Espíritu inmundo que me estás atacando, largo de mi vida. Espíritu de vicio que no me deja salir de estas cadenas, fuera. Dice, al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Dice, ahí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Fíjense, fueron golpeados por eso. Lucharon contra un espíritu de adivinación. Dice la palabra que tenemos el poder de la vida y la muerte. ¿En dónde? En la lengua. Por eso es importante lo que ustedes hablan, Uy, es que soy prediabético. Uy, es que si me enfermo. Es importante lo que tú hablas. Vamos a ver qué dice Marcos 5, del 1 al 13. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. ¿Los espíritus se pueden apoderar de nosotros o no? Entonces tenemos que estar bien atentos. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie lo podía. ¿Hay espíritus fuertes? Imagínense que lo ataban con cadenas y que las despedazaba. Imagínense la fuerza de los demonios. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Los demonios se arrodillan ante Dios, amén. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes.
porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Respondiendo diciendo: Legión, me llamo porque somos. Imagínense, no era uno solo, eran ¿qué? Muchos. Por eso tenía semejante fuerza. Y a eso nos vamos a enfrentar. Dice: y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como, ¿cuántos? Sí, imagínense la cantidad de demonios que tenía. Dice: y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Muchas veces nos vamos a enfrentar a espíritus inmundos. Muchas veces no sabemos qué tiene nuestro familiar, pero nos va a tocar intervenir, orar por ellos. Pero si no estamos bien, no les vamos a hacer ni cosquillas. Nos va a pasar como a los que quisieron orar en nombre de Pablo, los mandaron desnudos. Tenemos que orar por nuestras generaciones, por nuestros hijos, por nuestros nietos, padres, abuelos. No dejen de orar por ellos. Rompan con todas las maldiciones. Nuestra lucha dice que no es contra carne ni sangre. Y en esta tarde quiere que Dios, que tú seas libre de todas las cadenas y maldiciones que vienes arrastrando de generación en generación. A partir de nuestra generación, que sea una generación que le busque, que le adore, que le alabe, que sea bendita en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Y quiero terminar con este versículo. Me puedes poner Iván, Salmo 91. Vivamos bajo el cuidado del Dios Altísimo. Pasemos la noche bajo la protección del Todopoderoso. Él es nuestro refugio, Él es el que nos da fuerzas, el Dios en quien confiamos. Solo Él ¿qué? Puede librarnos de los peligros ocultos. Solo Él puede librarnos. ¿Y de qué más? De enfermedades mortales. ¿De qué nos puede librar? ¿Cuánta gente se fue de dengue? Les digo, a espaldas de mi casa 5 cayeron de dengue. Ya los enterraron allá. Los 5 de dengue. Solo Él puede librarnos de los peligros ocultos y de enfermedades mortales. Solo bajo su protección podemos ¿qué? Vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Ni de día ni de noche tendremos que preocuparnos de estar en peligro de muerte. Ni en las sombras de la noche, ni a plena luz del día nos caerá ¿qué? Desgracia alguna. Tal vez a nuestra izquierda veamos caer miles de muertos, tal vez a nuestra derecha veamos caer 10,000 más, pero a nosotros nada nos pasará. Con nuestros propios ojos veremos cómo los malvados reciben su merecido. El Dios Altísimo es nuestro refugio y protección. Por eso ningún desastre vendrá ¿a qué? A nuestros hogares. Tenemos que declarar: Señor, nada nos va a venir a causar desgracia a nuestros hogares. Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden. ¿Por qué? ¿Por qué? Así andamos en la playa, así andamos en un lado. Hemos visto veces que hasta se ahogan, pero Dios nos va a guardar. Va a guardar a nuestros hijos. Dice: Dios mismo les dirá a sus ángeles que nos cuiden por todas partes. Los ángeles nos llevarán en brazos para que no tropecemos con nada. Andaremos entre leones y serpientes y los aplastaremos. Dios dice: mi pueblo me ama y me conoce, por eso yo lo pondré a salvo. Cuando me llame, le responderé y estaré con él en su angustia. Lo libraré y le llenaré de honores. Le daré muchos años de vida y lo haré gozar de mi salvación. Amén. El Señor en esta tarde que quiere que tú y yo seamos libres de toda maldición generacional. Amén. Señor, le damos gracias por su palabra. En esta tarde, Señor, le pedimos que usted rompa toda cadena de maldición que vengamos cargando de parte de nuestros ancestros. No sabemos muchas veces cómo vivieron nuestros abuelos. No sabemos muchas veces cómo vivieron nuestros bisabuelos. Pero nosotros creemos que a partir de nuestra familia, Señor, nuestras generaciones sean unas generaciones limpias, unas generaciones que te honren, unas generaciones que realmente hagan lo correcto conforme a tu palabra, Señor. Una generación
que deje de estar acarreando esas enfermedades que vienen de nuestros abuelos, de nuestros padres. Una generación sana, una generación que le alabe, Señor, una generación que le honre, una generación próspera. Si tal vez nuestros padres, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos vivieron todo el tiempo endrogados, en pobreza, que a partir de nuestra generación venga la abundancia, Señor. Dice su palabra que usted nos bendecirá en todo lugar, en el campo, en la ciudad, siempre y cuando obedezcamos sus mandamientos. Si queremos que a nuestros hijos les vaya bien, Señor, desde con nosotros tenemos que honrarlo, servirle con todo nuestro corazón. Rompa toda cadena de maldición que vengamos arrastrando, toda cadena de maldición, de pornografía, de drogadicción, de alcoholismo de parte de nuestros padres, de ocultismo, de santería, de adivinación. Tal vez nuestros abuelos consultaron adivinos, tal vez nuestros abuelos consultaron santeros. Rompemos esa maldición sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Tal vez nuestros abuelos consultaron las cartas, la lectura de tarot, cosas ocultas. Le pedimos para que nuestra generación sea libre, Señor, que nuestros hijos no vayan a ir hacia esos lugares, Señor, por un momento de desesperación. Dice su palabra que en los momentos de angustia usted llegará y nos dará libertad y paz. Que nuestros hijos siempre consulten su palabra, que nuestros hijos siempre clamen su presencia, Señor. Nuestros padres nos enseñaron a adorar ídolos, nuestros padres nos enseñaron a inclinarnos ante imágenes, y le pedimos perdón en esta tarde. No conocíamos su palabra, por falta de entendimiento lo hicimos, y rompemos toda maldición que hayamos acarreado parte de ellos, Señor, porque a partir de ahora mi casa y yo serviremos a Jehová. Toda la honra es para usted, Señor. Vamos a adorar a Dios en esta noche.